A ti te pegaron en el 15M, ¿no? A mí me pegaron en el 15M, sí. Pablo Iglesias no ha sido más que gentuza violenta. Pablo Iglesias se pegaba por la Complutense con los... Fuerza, ¿no? No me acuerdo, pero con gente de derecha. Yo creo que a Pedro Sánchez, sinceramente, Franco le da igual. Pablo Iglesias e Irene Montero son malísimas personas. Irene Montero es el mal personificado, o sea, sirve a Satanás. Total. Irene Montero. Y en cambio a mí no me gusta nada, ni dar órdenes, ni que me las den, ni... Entonces, yo he sido mucho menos mandona, pero por aquel entonces todavía podía mandar porque era la mayor y me hacían algo de caso. Tú empezaste en Intereconomía con 19 años, en primero de periodismo. En segundo. Lo que pasa es que yo soy de finales de año, entonces era segundo. Sí, me quedé como 7 años, no, igual tanto, ¿no? Como hasta los 24. Como 5 pude estar. Cuando Intereconomía tenía más personal, que te he escuchado decirlo, tenía más personal en Intereconomía que Telecinco. Sí. No conocía ese dato. Fue un milagro lo que hizo Julio Arizail, apenas que luego salió mal porque, por un lado, el Partido Socialista quiso hundirlo con el cambio de frecuencias y, por otro lado, el Partido Popular de Rajoy, cuando ganó, nunca cumplió con quienes habían sido sus apoyos mediáticos, porque en el Partido Popular yo creo que la traición es una cosa que llevan en su ADN y entonces, por supuesto, ya no les interesaba un grupo que para ellos era radical, porque Rajoy obviamente estaba decidido a traicionar todo aquello que había prometido y por lo que le habíamos llevado a la Moncloa, y entonces pues un grupo que defendía la vida, que estaba en contra del aborto, de la eutanasia, ya no le interesaba para nada. De hecho, ya no iban personas del Partido Popular, iba Pedro Sánchez a Intereconomía en esa época. Imagínate ahora, el PP de ahora con lo de la vida, cuando sale María Guardiola diciendo cuáles son sus piedras angulares de su política. Sí, a María Guardiola, que le gustan las mismas cosas que Irene Montero. Absolutamente. Es un poco más mona, igual de insoportable. Entonces, pues no sé. A mí me parece un poco más aseada, no sé si es más mona. Yo sí, creo que Irene Montero me resulta gritona porque ya la conozco, pero si la viera a las dos en una discoteca creo que me parecería más mona Irene Montero incluso. Pasa que si sabes que ha estado con quien ha estado es... Lo que pasa es que Irene Montero es el mal personificado, o sea, sirve a Satanás. Total. Irene Montero. Y no lo disimula. No sé si ella es consciente o no, entiendo que sí, que en tu fuero interno tú tienes que saber cuando haces el mal de forma tan espectacular que estás haciendo cosas que no están bien, ¿no? Desde poner 1000 y pico violadores y pederastas en la calle hasta decir que los niños pueden tener sexo con quien ellos quieran, todo este tipo de cosas. Entiendo que si tienes algún tipo de moralidad te encuentras mal contigo mismo. Si no te encuentras mal es porque sabes bien lo que estás haciendo y te parece, no sé si lo adecuado o lo que necesitas para cumplir tus objetivos. ¿Tú no crees que hay un momento en que se rompe la relación con la realidad y después de repetir tanto algo tú ya realmente piensas que estás haciendo algo noble? No, yo creo que hay gente que sirve directamente al mal. O sea, yo igual que veo a Pedro Sánchez y creo que no solo ha envejecido por su paso por el poder, que todos los presidentes, es verdad que si ves las fotos de antes y después, todos están muy envejecidos y no han estado unos periodos tan largos en el poder. O sea, el poder debe desgastar, lógicamente, pero yo creo que además Pedro Sánchez sirve al mal y se le nota físicamente. E Irene Montero creo que sirve al mal. Pablo Iglesias e Irene Montero son malísimas personas. O sea, porque Pedro Sánchez tiene una falta total de principios. Pedro Sánchez quiere robar mucho, que robe mucho su familia, que no le molesten, que no le investiguen, que no le juzguen. Pero Pedro Sánchez no tiene, yo creo, unas ganas terribles de fastidiar al contrario, ¿no? Yo creo que simplemente le da igual, quiere hacer lo que a él le beneficia en cada momento. Pero yo creo que si de repente se van confirmando las tendencias y es que los jóvenes vuelven al catolicismo, que los jóvenes no ven con tan malos ojos el periodo franquista y tal, que Pedro Sánchez en un momento dado diría, pues igual que hemos hecho el año de meternos con Franco, hacemos un año de conmemoración, lo que fuera. Pero Irene Montero y Pablo Iglesias creo que su política se basa en fastidiar al contrario y en hacer todo el daño posible al contrario. O sea, tienen una maldad que yo no veo en Pedro Sánchez. Lo de Pedro Sánchez quizás es más peligroso porque yo creo que tiene una psicopatía tremenda en ese sentido de que no es capaz de empatizar con nadie, pero tampoco creo que esté dando vueltas en la cabeza en Moncloa. ¿Cómo puedo fastidiar a los fachos? Sí, pero claro... Pero no, claro, es que va implícito, sí, ¿no? O sea, cuando haces el mal, pues haces el mal. Claro. Pero, o sea, yo creo que a Pedro Sánchez, sinceramente, Franco le da igual. Si se casó con una del PP
de Pozuelo, porque tenía mucha pasta por los prostíbulos. Si en vez de conocer a esta tonta que quería ser primera dama y el papá proxeneta les dio el dinero para saltar la Moncloa, hubiese conocido... El papá, con la tilde, ¿vale? No ha dicho el papa proxeneta. No, ha dicho el papá. no el Papa Francisco ni León XIV, Claro, claro. no. Que luego me sacan aquí Que no cortes. soy yo la mayor fan de ninguno de los dos, pero no. Sacan cortecitos. El papá de Begoña, el padre, Sabiniano, proxeneta, igual que el tío, pero si a lo mejor en vez de a Begoña hubiese conocido a la hija del presidente del Estudiantes, que él jugó en el Estudiantes, y hubiese tenido dinero para sufragarle la vida que a él le gustaba, se hubiese casado con la otra y no hubiese entrado en política. Lo mejor que nos podría haber pasado hubiese sido que Pedro Sánchez fuese bueno en baloncesto y se hubiese dedicado a eso. A ver, ¿sabes decir que fuese bueno en... Buena persona Buena no, persona. yo creo que no puede ser. Yo creo que tiene tal desconexión con la realidad y con el bien y el mal que... ¿Pero tú lo viste el otro día en lo del Senado, en la comisión de investigación? Yo hice un vídeo que se llamaba El puto amo y me puse un bocadillo que él decía, con las gafas mirando al papel, ponía, me vais a comer los huevos. Porque lo que yo vi en eso, Pero es que todo el rato todo le da era... igual, todo le da igual, pero Irene Yo antes Montero y pensaba que hacía Pablo teatro cuando Iglesias se reía, hablan pero- solo desde no. el rencor. No, pero Pedro Sánchez te hace el teatro cuando él se siente herido, cuando él siente que no es el líder que él se cree que es, y entonces va al Congreso y se ríe de Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere, y se pega unas carcajadas ridículas. Esa fue la primera vez que le escuchamos reír de manera genuina. Yo nunca le había escuchado reírse así. Y casi mejor, porque Increíble, es una cosa... Es una risa Uf, grotesca, ¿eh? sí. Es brutal, ¿eh? Es de aquí, Es que no le hace gracia, en realidad, no le hace gracia ni a él solo. Pero está desconectado de la realidad, está rodeado de Bolaños, que yo creo sinceramente que es un tío que solo está puesto con ese pelillo que lleva para arriba engominado para que no se note lo hortera que es Sánchez en comparación, para ser lo hortera del gobierno, de Pilar Alegría, que le dice lo guapo y lo maravilloso que es, de María Jesús Montero, que sí le dirá cosas, pero entiendo que no sabrá a qué se refiere, porque la pobre es indescifrable. Pero no le veo la mala idea que tienen Pablo Iglesias e Irene Montero. Pablo Iglesias e Irene Montero legislan para hacer daño. Y entraron en la vida política española para hacer daño. Y Bueno, lo han porque conseguido. son discípulos de Esa es Zapatero. su única ideología. Pedro Sánchez, que es muy malo, pero al final solo es un psicópata suelto y desorejado. Bueno, bien, eso es un corte también. Está genial. Mira, lo último que ha dicho Pablo Iglesias ha sido en la SER, creo, que el periodista este del Español, que fue apaleado el otro día por los radicales de extrema izquierda, cuando fue Vito Quiles a Pamplona, a la universidad, y no pudo dar su discurso. Me ha pasado un corte en el que sale diciendo que al final era un periodista, es un fascista infiltrado. Bueno, ya sabes que últimamente está de moda sí, decir... los del Español son súper fascistas, vamos, Claro, es una imagínate cosa además. loca. El más fascista será, pues no sé, ¿quién se me ocurre? Calabrés. Porque vamos, es el medio de Pedro J, que es el Pedro J que estaba en la presentación del último libro de Sánchez. O sea que muy facha, muy facha. O sea, el peligro de todo esto, y yo siempre lo digo, es que ya es cualquier punto que tú pongas a algo que diga yo, cualquier tilde que le quites a algo que diga yo, ya te convierte en un escuadrista. Es que ya ni siquiera es que podamos disentir, es que ya eres es que el discurso de Pablo Iglesias es sois escuadristas. Es gentuza violenta. Pablo Iglesias no ha sido más que gentuza violenta. Pablo Iglesias se pegaba por la Complutense con los Fuerza Nueva, era, no me acuerdo, pero con gente de derechas, cada uno con su estética de... ¿Se pegaba a él o de mandaba a casi otros a tribu? pegarse? No, Porque sí, Pablo se Iglesias, pegaba. ¿sí? Sí, yo a mí me han conozco dicho que a el que alguien tenía se huevos era peleó- Rejón, siempre. Yo conozco a alguien que se peleó con Pablo Iglesias porque yo una vez dije que Pablo Iglesias era el tío más cobarde que había en España, porque desde luego últimamente se comporta como si lo fuera, con la pintada que apareció a 50 kilómetros de donde estaba veraneando en Asturias, que se marchó, lo de Coletas Rata, que tenía una garita con 12 guardias civiles en la puerta de su casa para no oír las caceroladas en pandemia, no oír, o sea, que no les pegasen, que no se acercasen, que no les tocasen, para no oír a gente indignada protestando. Pero creo que en su juventud era un poco más valiente, que sí que se... ¿Pero tú crees que lo de Coletas Rata, que actúe así, le convierte en un cobarde? Yo no creo que eso le haga cobarde, yo lo que creo es que lo utiliza, pues como hace siempre la izquierda, utilizo cualquier cosa que tú me des para decir, ¿veis cómo hay fascismo? Bueno, pero se comporta como un verdadero Sí, cobarde, pero no le porque importa. luego él dice que él disfruta cuando ve cómo pegan a la policía. Yo probablemente también disfrutaría mucho si viese que alguien pega a Pablo Iglesias. No le pegaría yo, porque no soy una delincuente, pero desde luego que alguien un día le pegase una buena tunda por la calle, yo no lo iba a sentir.
sentir, pero vamos, no iba a dedicar medio segundo de mi tiempo a sentirlo, probablemente me iba a dar por dentro una honda satisfacción. Pero luego, si a mí me escriben periodista hija puta, pues no voy a llorar, ¿sabes? Cuando tú sales y provocas, pues luego tienes que asumir lo que te pase. A ti te pegaron en el 15M, ¿no? A mí me pegaron en el 15M, sí. Eran más bien pues empujones. Te zarandeaban. Sí, o sea, no es que te dieran una paliza, pero sí. Y te abandonaron, he escuchado en una entrevista que te abandonaban tus cámaras. Es que las cámaras suelen ser bastante de izquierdas, y en concreto los de Intereconomía eran súper de izquierdas. Y entonces no querían pelearse con gente con la que al final ellos estaban muy de acuerdo. Y se subían a la furgoneta y una vez tiraron y me quedé yo ahí. Y no pasó nada grave, pero vamos, me estuvieron increpando. Sobre todo te asustaban, se ponían muy cerca mientras estabas en el directo y estaban callados, y justo al límite para no salir en plano, pero atentos a todo lo que decías, y si decías cualquier cosa que no les gustaba te interrumpían, se colaban y eso luego pues te empujaban. Sí. A ver, siempre han sido gentuza violenta. Si estaban Pablo Iglesias, Irene Montero no sé si estaría, y Errejón, pues es que podía salir de ahí.